auditorías han hecho y si hay algunos ya resultados? Sí, estamos notificando ya, de hecho, algunos de los... les platico rápidamente. El procedimiento de la auditoría, después de una vez que se concluye el informe, se tiene que dar un plazo de solventación al ente auditado. Concluido este plazo, se presenta, después del análisis de la solventación, se presenta el informe final. Con este informe final se incluye no solamente la obligación, digamos, de iniciar el procedimiento de responsabilidades, así como también algunos casos implica la devolución de algunos recursos. Ya hemos concluido auditorías terminadas ya y están por terminar los plazos de solventación. En algunos casos me parece que tenemos 2 o 3, por ejemplo, que terminan el 9 de marzo, ¿no? Ya los plazos de solventación, algunas otras que ya terminaron y estamos en el proceso nada más de revisión de qué fue lo que se solventa y no. Tenemos claridad que en algunos casos no se logró la solventación y van a derivar en procedimientos de responsabilidades, ¿no? El procedimiento de responsabilidades arrojará el nivel y la sanción en su caso. ¿Cuántas dependencias? ¿Qué tipo de observaciones? Eso no lo puedo decir porque están, como le decía, todavía están en el proceso, pero sí le puedo decir, por ejemplo, particularmente está... estamos terminando, ¿no? En OBC está todavía, hay el de la COJUDEC, ¿no? Hay algunos que están vinculados con oficial mayor, ¿no? Incluso derivados de algunos temas de denuncia que se presentaron y que son de conocimiento público. Es decir, hay algunas otras dependencias que han estado, la unidad del vocero, ¿no? Algún tema que tiene que ver con contrataciones de medios, los temas que ustedes conocen, ¿no? ¿Cuántos organismos fueron auditados, señor, este año? No, todavía no cerramos. ¿Pero cuántos ya llevan? ¿O cuántos años? ¿En el 18 o en el 17? En el 17. Es que del 17 dimos un informe parcial, ¿se recuerda? Sí, cuando sí. hablamos con el Congreso, llevábamos 44 auditorías en lo que iba del año, es decir, de octubre a septiembre. La diferencia, bueno, se han hecho alrededor de auditorías formales, como tal, a temas, alrededor de 15 auditorías más, con independencia del programa anual de auditorías, es decir, solamente el programa anual de auditorías con la Secretaría de la Función Pública abarca alrededor de 80 auditorías, ¿no? Pero que hacemos de manera conjunta, es decir, es un número que depende del programa. Los programas de auditoría, me comprometo a partir de este año empezar a hacerlos públicos para que ustedes tengan información, ¿no? Clara de qué se está auditando, dónde se está auditando y qué es materia de auditoría este año. Entonces las del 17 ya terminaron. ¿O están por terminar? No, hay algunas que se terminaron ya y que están en el proceso de solventación, ¿no? Siempre es muy importante el término de las auditorías, se concluye con un informe, con un pliego de observaciones. Este pliego de observaciones se pone a consideración del ente auditado y se le dice, con estas observaciones, si es posible, acredita que lo que dice el auditor es correcto o desvirtúalo a través de justificaciones. Y una vez que se da el plazo para contestar, que normalmente son 45 días, después de esos 45 días viene la etapa en la que se da o no por solventada la información. Así funciona incluso con la Auditoría Superior de la Federación. Y el convenio que vamos a firmar el día de hoy justamente atiende precisamente a ese programa conjunto de trabajo que estamos acordando entre la Auditoría Superior del Estado y la Contraloría para evitar que se dupliquen las auditorías, es decir, que se desperdicie el tiempo y que la posibilidad de atender la fiscalización de recursos se haga de una manera ordenada y sea obviamente mucho más amplia. O sea, en resumidas cuentas, en el 2017, ¿cuántas dependencias recibieron observaciones y cuántas todavía quedan pendientes? Es que no funciona así, no sé por qué muchachos insisten tanto en el tema, no es un tema de cuántas dependencias, pues se auditan todas las dependencias se auditan. No todas se auditan por las mismas razones, es decir, por ejemplo, hay auditorías de desempeño que tienen que ver, por ejemplo, con las adquisiciones. Eso se revisa constantemente. Con la obra pública, eso se revisa constantemente. Es un programa que se va desahogando conforme la obra pública incluso va avanzando. Se practican pruebas. Ustedes han visto que hemos estado haciendo la supervisión de obra pública directamente en los lugares en donde se ha estado haciendo a todo lo largo y ancho del Estado. Es decir, no es un tema de número, es el programa de auditoría. Lo que me comprometo con ustedes es hacerlo público para que es más fácil que ustedes con el programa de auditoría puedan saber cuáles son las etapas y los meses en los que se irá auditando y en su momento pues dar a conocer los resultados de las auditorías. Eso todavía no está en el portal, ¿no? No, eso todavía no está en el portal. ¿Y hay montos observados?
Sí, claro, pero están sujetos todavía al proceso de desahogo y además una vez que se concluye el pliego digamos el informe final, eso es de manera presuntiva, de ahí viene el procedimiento de responsabilidades y en su caso se acredita o no la responsabilidad de servidores públicos y montos. ¿Hay en ese momento en la mira algunos? Por ejemplo, mire, lo que sí le puedo decir es, haz cuenta, la Auditoría Superior de la Federación tenemos todavía pendientes o observados, pero que vienen de 2008 hasta la fecha, es decir, hasta 2016, que fue la última que nos enviaron, tenemos 1,030 y tantos millones de pesos observados. De Secretaría de Auditoría Superior de la Federación traemos poco más de 2,000 millones de pesos observados. De la Auditoría Superior del Estado, alrededor de 5,000 millones de pesos observados, que son de diferentes ejercicios, de diferentes montos, porque usted me dirá, ¿por qué tenemos todavía observaciones de 2018? Porque los procesos de solventación 2008. son 2008. Sí, 2018. Perdón, de 2008. ¿Por qué? Porque los procesos de solventación son complejos y llevan etapas, incluso a veces llevan inconformidades de los mismos, ya sea proveedores o incluso constructores o desarrolladores que no están de acuerdo y se llevan a cabo procedimientos en donde se dirime, digamos, la controversia respecto de la aplicación de sanciones o no. Entonces, ahorita tienen observados de 2008 a esta fecha cerca de 8,000 millones de pesos. Números redondos, ¿no? En la Federación 3,000. ¿Cuál es la diferencia por qué separó la Federación del Estado? Porque las observaciones de la Auditoría Superior las tramita la Auditoría Superior del Estado completas, ¿no? Ahí no nos da, a la Secretaría de la Contraloría no nos da una participación directa, es directamente la Auditoría Superior con el ente auditado. La relación es 1 a 1 y llevan el proceso completo desde el inicio hasta el final. Incluso el inicio del procedimiento de responsabilidades lo hace de manera directa la auditoría. Que al final de cuentas... Entonces es diferenciado, por eso le digo, es un cálculo aproximado, porque no intervenimos en ese proceso. De esta cifra, ¿cuánto le corresponde a la actual administración por parte de la auditoría, la que está haciendo la Federación? Todavía no tenemos resultados de auditorías. Como recordarán, a partir de apenas el 1 de enero se empezó bajo la nueva regla que rompe el principio de anualidad. Anteriormente, el principio de anualidad implicaba que una vez que se había ejercido por completo los recursos del año, entonces venía el proceso de auditoría y de ahí venía el proceso de observaciones. Ese era un problema muy importante porque al final siempre nos hacía llegar tarde. Es decir, siempre cuando se nos notificaban las observaciones ya había normalmente prescrito el plazo para iniciar los procedimientos de responsabilidad en los casos donde no era resarcitorio, es decir, en las responsabilidades de un año. Ese principio se rompe con el nuevo Sistema Nacional de Fiscalización, ¿no? Y entonces ahora permite que la fiscalización se haga en tiempo real. Desde 2008 a la fecha, ¿cuántos procesos habrán perdido ya esa vigencia para aplicar sanciones en un momento? Ese dato es muy importante, Rafael. Está a punto estoy trabajando en cerrar los números. De hecho, es parte de los acuerdos que hemos hecho con la Federación. Es muy importante ya pasar, digamos, a todo lo que durante mucho tiempo se guardó, se simuló, se prescribió. Existen 2 prescripciones importantes. Una, la prescripción de la acción como tal, e incluso una segunda prescripción que tiene que ver con la prescripción de la responsabilidad de la autoridad que debió haber actuado y no actuó. Esa también es una segunda prescripción. Estamos terminando los números, todavía no estoy en posibilidad de darte los números finales, pero sí estamos haciendo ese trabajo. Nada más de los recursos observados de la Federación, ¿todavía existe el riesgo de que se puedan devolver? Sí, claro. Sí, claro. A ver, no todos los montos, no en todos los casos. Evidentemente es responsabilidad prioritaria del Estado buscar la manera de conservar los recursos aquí. O sea, los recursos que no se pueden solventar van a tener que ser... Los que no hay, en algunas ocasiones, lo replanteo la respuesta. En algunas ocasiones la única posibilidad de solventación es reintegrar. ¿Me explico? Que entonces, si ya se agotó toda la demás alternativa de solventación y en opinión de la Auditoría Federal, llámese de la Secretaría de la Función Pública, Auditoría Superior, la única alternativa para tener por solventado los recursos es la devolución, ese es el único camino. O sea que en resumidas cuentas, a pesar de que el recurso, desde administraciones pasadas, ese gobierno lo va a tener que devolver y aún así, a pesar de ello, las sanciones, muchas de ellas ya prescriben. En algunos casos eso es posible, sí, es posible que sí. De esas observaciones de la Federación, ¿a qué dependencias han sido? No es malo, Rafa, ya llegó el auditor.
en general. Denme oportunidad. Bueno, última pregunta. Sí, es eso. De estas observaciones de la Federación, ¿a qué dependencias corresponden? Mira, casi todas se concentran en Cefiplan. ¿Por qué? Porque por lo general independientemente de las ejecutoras, lo que normalmente se cuestiona es la evidencia que llevó al pago. Entonces te podría decir que una de las grandes concentradoras, digamos, de estas observaciones suele ser la Secretaría de Finanzas, ¿no? Te estoy hablando en un porcentaje superior al 70%, o sea, normalmente las observaciones se concentran ahí en Cefiplan. ¿Cómo qué porcentaje se podría devolver de los que ya están vencidos? Ese dato no lo tengo a la mano, ¿no? Pero sí puedo, con mucho gusto, terminando este análisis que se está haciendo, darles a conocer la información. Secretario, en el caso de Juan Vergara,